Hello, hola. Advertencia. Este video es aburrido y grosero, que se realizó con muy poca información que fue aprendida y sacada de ChatGPT. Así que debido a su contenido, deberías ponerte a leer, muchachito. Bueno, empecemos hablando, ¿no?, de la geografía y espacio geográfico. Como pueden ver en la pantalla hoy, muchachito, ¿quién es el papi de la geografía o quién es el padre de la geografía? Claro, Eratóstenes de Cirene. La geografía etimológicamente proviene de dos voces griegas, que es geo, tierra, grafía, descripción. Entonces, en otras palabras, troglodita, si te pregunto qué es la geografía, tú me vas a decir descripción de la tierra. Pero eso era aquellos años. Hoy en día la geografía definimos como una disciplina encargada de la descripción de la Tierra con Don Roto, ¿ya? La geografía es una ciencia. Como toda ciencia siempre va a tener un objeto de estudio, eso no te olvides, causita, brothercito, mujer, jaguar, micha. El objeto de estudio de la geografía, que es el espacio geográfico, donde el ser humano se interrelaciona con sus semejanzas, con el entorno. O sea, en otras palabras, una interrelación de la naturaleza y la sociedad, ¿ya? El espacio natural y el espacio social, ¿verdad? Ahora pasemos a la evolución del pensamiento geográfico. En esta parte veremos de cómo ha ido evolucionando el pensamiento geográfico o esta disciplina tan hermosa que vamos a ver hoy. La geografía antigua. La geografía antigua comprende desde los tiempos primitivos, o sea, desde tus ancestros cavernícolas hasta mediados del siglo XIX. Los máximos representantes de la geografía antigua son Eratóstenes de Cirene y Claudio Ptolomeo. Eratóstenes de Cirene fue un importante filósofo y matemático griego, ¿no?, que realizó grandes aportes y grandes contribuciones significativas, muy significativas al campo de ¿qué? Al campo de la geográfica, entre otras cosas, ¿no? Por ejemplo, mira, las principales contribuciones de Eratóstenes a la geografía: calculó la circunferencia terrestre, hizo el primer mapa mundi. ¿Te imaginas en esa época hacer el primer mapa mundi, calcular la circunferencia, el diámetro de la Tierra? Pues con Don Roth estamos hablando de un genio. Por otra parte tenemos a Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo es considerado uno de los máximos representantes de la geografía antigua. ¿Por qué? Por haber realizado el primer atlas universal. Primer atlas universal donde solo habían 3 continentes: Europa, Asia y África. ¿Qué continente falta, Condoroto? ¿Qué continente falta, niñita, niñito? ¿Qué continente? Claro, América. Es que en esas fechas no se conocía América, solo se conocía a Europa, Asia y África. La geografía antigua no era ciencia. ¿Por qué? Porque era parte de la filosofía, era una rama más de la filosofía. Los filósofos eran los que estudiaban también esa disciplina que es la geografía. Es empírica elementaria, o sea, se basa en las experiencias, en la práctica rutinaria. No explica el origen de las cosas. Por ejemplo, si un filósofo andaba por esas zonas y veía un cerro botando humo, no podía explicar por qué ese cerro estaba botando humo, por qué la tierra se movía. Entonces no explican el origen de las cosas. Localiza, observa, describe y grafica. Recuérdate, muchachito, grábate esto: localiza, observa, describe y grafica. Por tenemos la geografía moderna o científica, que comprende desde los mediados del siglo, ¿en qué siglo nos quedamos? Del siglo XIX hasta los mediados del siglo XX, ¿no? Se inicia, ¿no?, con los trabajos de Alejandro von Humboldt y Carl Ritter, ¿no? Alejandro von Humboldt, padre de la geografía, ¿qué? Física.
Carl Ritter, padre de la geografía humana, por eso son los máximos representantes o papis de la geografía moderno-científica. Por otro lado tenemos a Vidal de Blacha, Federico Rapsel, Jan Brues. Bueno, la geografía moderno-científica se fundamenta en la filosofía del positivismo. Bueno, o sea, en esta concepción filosófica y metodológica, los geógrafos buscan sus orientaciones generales según el positivismo de toda realidad, o sea, se reduce al mundo de los sentidos. El trabajo científico se reduce a aquello que existe en la realidad absoluta. O sea, cuando se fundamentan en la filosofía del positivismo, o sea, se fundamentan en la realidad, escucha bien eso, grábate, en la realidad. Es una ciencia de síntesis, o sea, descubren diferentes conocimientos por partes, y todo ese descubrimiento por partes lo unimos a una para completarlo, o juntar pieza por pieza o rompecabezas por rompecabezas, distintas formas de conocer la geografía para ver en una sola imagen completa. ¿Ya? Es absoluta, o sea, las cosas se quedan ahí tal cual, las cosas no cambian, es absoluta. Utiliza el método inductivo, o sea, va de lo particular a lo general. De lo particular a lo general, parten de un enfoque muy chiquitito a lo grande, ¿no? Se sustenta en los principios geográficos. Aquí es donde aparecen los principios geográficos como localización, dinamismo, conexión, actividad, todas esas cosas que hablaremos en el próximo video, ¿no? Localiza, observa, describe y explica. ¿Qué es lo que diferencia de la geografía antigua? Es que acá en la geografía moderna ya explica el origen de las cosas, ya saben por qué de las cosas, ¿no? Luego tenemos la geografía nueva, cuantitativa o teorética. Comprende desde los mediados del siglo XX hasta hoy en día, hasta nuestros presentes, hasta nuestros días. El máximo representante de la geografía nueva, cuantitativa, teorética es Milton Santos. También tenemos a William Bunge, a Fred Kurt Schaefer, los otros representantes, ¿no? Pero vamos a ver como el máximo representante a Milton Santos. La geografía nueva, teorética o cuantitativa se fundamenta en la filosofía del neopositivismo o pensamiento lógico. No te olvides eso, mamicha papicha. Pensamiento lógico, niñita. ¿Ya? Considerando que no solo se debe explicar lo existente o acontecido, sino ser capaz de proponer predicciones a base de teorías y leyes. O sea, en esta parte nos dice que no solo debemos explicar todo lo que existe o todo lo que aconteció, sino que debemos ser capaces de proponer predicciones a base de teorías y leyes. Y sí, podemos, por ejemplo, predecir si va a ser un día soleado, un día lluvioso, todas esas cosas, ¿no? Todas esas cosas ya nos explican, lo podemos predecir y ya predicen, ¿sí o no? Utiliza el método deductivo de lo general a lo particular. Utiliza técnicas matemáticas y estadísticas. Ahora, como podemos ver, ya utilizamos técnicas matemáticas y estadísticas, ¿no? Utiliza nuevos instrumentos como es el GPS, teledetección, todas esas cosas, ¿no? Utiliza métodos espaciales como son los satélites meteorológicos, otros tipos de satélites artificiales, ¿no? Aplica con mayor rigor los principios geográficos. Ya acá ya los principios geográficos toman más importancia, ¿no? Ahora, en la geografía cuantitativa teórica, localiza, observa, describe, explica, cuantifica, sistematiza y experimenta y aplica. Esa palabra aplica es lo más importante, ¿no? También la palabra experimenta, sistematiza, ¿no? Que antiguamente no podían hacer esas cosas, pero hoy en día sí se puede hacer. Ahora, definamos el espacio geográfico. El espacio geográfico es del hombre. La naturaleza modificada por el hombre a través del trabajo. ¿Eso quién dice? Milton Santos. Cada vez que escuches esa palabra, el espacio geográfico es del hombre, o la naturaleza modificada por el hombre a través del trabajo, es de Milton Santos.
sea, ¿qué están definiendo? El espacio geográfico. En otras palabras, ¿qué es el espacio geográfico? Milton Santos dijo, ¿no? El espacio geográfico es del hombre. O también nos dice, ¿no? La naturaleza modificada por el hombre a través del trabajo. Eso nos define ¿quién? Milton Santos. No se olviden, Milton Santos. ¿Y quién nos dice que es la epidermis de la planeta Tierra? Jan Tricard. Nunca te olvides, cada vez que escuches epidermis de la planeta Tierra, Jan Tricard. O sea, habla de lo social y lo cultural. Representa el medio en el cual se desarrollan las actividades del hombre. Joan Eugen Sánchez. Cada vez que diga representa el medio, mira, el medio en el cual se desarrollan las actividades del hombre. O sea, es un medio donde desarrollamos nuestras actividades, es de Eugenia Sánchez. Pero si automáticamente nos dicen que es modificada por el hombre a través del trabajo, Milton Santos. Son dos cosas diferentes. Uno dice modificada por el hombre a través del trabajo, Milton Santos, y el otro dice es el medio donde se desarrollan las actividades del hombre. Ya, pues nada más decirles gracias, desearles éxitos, espero que hayan entendido más o menos, así que ponte a leer y espérate la segunda parte de este video. Gracias.